grabando vía Face, vía Zoom y también, si ustedes me permiten un segundito y todo esto de la cibernética funciona medianamente bien, no pido muy bien, medianamente bien, lo que vamos a hacer es a ver si podemos conectarnos en forma en vivo y en directo a través de Facebook Live. Esto normalmente tiene sus inconvenientes por ahí. A ver si no nos permite. Bien, vamos a hacer un nuevo intento entonces para que comenzar nosotros a transmitir vía directo por Facebook. Bueno, vamos a ver si nos permite. Ahí estamos. Bueno, tenemos ahí un pequeño inconveniente. Se ve que no le gusta. Con tranquilidad, Gerardo, no tengo ningún problema con el tiempo, por favor. No le gusta. Bueno, lo vamos a intentar luego en el transcurso de la charla. En el mientras tanto, entonces, vamos a ir dándole eh, la vista buena a la gente que nos está viendo y de esta forma, entonces, vamos a darle el inicio y la bienvenida a nuestro querido Hugo Valverde. Muchísimas gracias por la predisposición que tuviste durante toda la semana. Sé que sos una persona que estás muy atareado, sé que tenés muchos de tu trabajo, dejaste cosas de lado para estar con nosotros. Eso es invalorable. Hugo, hay una sala deseosa de escucharte. Y como vos nos habías comentado, pero quiero que vos los expliques también, que sea esta una charla de ida y vuelta, ¿no? Te lo dejo todo a disposición tuya. La pelota está en la cancha y empieza el entrenamiento. A ver cómo tengo que atajar, qué herramienta me vas a dar. Hugo, un gusto. Adelante. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, avísame si me escuchas claramente, por favor. Perfecto, te estoy tomando bien, Hugo. Perfecto, De muchas 10. gracias. Primero, permíteme agradecerte a ti, a Omar, por la consideración. Yo soy la persona que valora mucho estos tiempos, estos momentos. El hecho de poder compartir lo poco o lo mucho que se pueda saber a través de un contexto individual propio, una experiencia y la vivencia misma en este rubro, para mí es un placer, no hay ningún problema, no me siento absolutamente privilegiado de poder dirigirme a personas que están relacionadas y vinculadas al deporte, en este caso al fútbol, y para mí es un gusto, un placer. No me considero un gran personaje de las exposiciones, ni mucho menos el que tiene una verdad absoluta o que sabe bastante. Yo simplemente voy a compartirles con todo el cariño, con toda la sencillez que quiero que me caracterice siempre lo que me corresponde según mi contexto. Por otra parte, me alegra mucho, estuve escuchando el inicio, lo previo, cuando ibas recibiendo algunos participantes en la sala y escuchaba que hay algunos compatriotas míos, un saludo para ellos. Escuchaba también que estaba saludando a personas de Uruguay y de las diversas provincias de Argentina, ¿no? Por suerte, por el fútbol, por bendición, conozco algunos territorios fuera de mi país, por esto del fútbol, por esto de las capacitaciones y es grato poder a través de esta ventana virtual poder acercarme y cruzar fronteras y poder conversar. Yo me pongo a total y absoluta disposición de cada uno de ustedes. Gerardo, nuevamente te agradezco y lo que quisiera pedir por favor es que en el momento que pase las diapositivas, que son simplemente diapositivas que manifiestan algunos términos y conceptos muy sencillos, muy simples, seguro muchas de las cosas que voy a decir ya las escucharon muchas veces, pero lo voy a aterrizar un poquito a mi contexto, ¿no? A lo que me toca vivir en este tiempo, al club que represento
y les pediría que voy a tratar de ser lo más breve posible en cuanto a diapositivas e imágenes, pero lo que quisiera que en el momento que consideren a través de tu persona me interrumpan, Gerardo, y poder hacer una acotación. Si es que hay algo que no sé, pues le voy a decir que no sé, y si es que puedo reforzar en algo, con muchísimo gusto. Que no sea un monólogo de hablar frente a un monitor y sentirme solo. ¿Da? Vamos a ver cómo funciona esta tarde y en el momento de que termine la parte de diapositivas, que es muy corta, antes de comenzar con los videos, quisiera escuchar algunas inquietudes. Puedo dejar de compartir y volver a compartir las veces que sean necesarias, pero que este tiempo que me estás brindando podamos hacerlo de aprendizaje general. O sea, yo aprendo y creo que hoy en día nadie se puede creer un producto terminado, ni que sabe mucho, ni nada por el estilo. Es cuestión de aprendizaje. Nunca vamos a dejar de aprender y en ese camino, a través de estas ventanas, vamos a generar eso. Quería aprovechar Gerardo, para hacer una consideración también a la presentación. Muchísimas gracias por la presentación que me has hecho, de verdad. Sí quería mencionar al profe Jorge Flecha Castañeira. Tuve el placer y el honor de trabajar con él. Él es un rosarino muy conocido aquí en Perú, eh, dueño, propietario de una metodología a la que yo me he aferrado en cuanto juntando lo mío, lo de él y de muchas personas con las que he trabajado en este tiempo en fútbol. Me adecuo mucho a su metodología, tengo todos sus libros, somos muy buenos amigos. Hoy hemos tenido una pequeña charla en la tarde, casi siempre hablamos, lo respeto muchísimo. Es más, en alguna de mis disertaciones o exposiciones siempre utilizo algún tipo de bibliografía de sus libros, de bibliografía, perdón, y hablamos de eso hoy. Él está muy contento, sabe de estas cosas que hago, me ayuda también mucho, me guía y quiero hacer un reconocimiento para uno de los profesionales que llegó a este país a sumar, como muchos que llegan de diferentes naciones. Hace poco acabo de trabajar con un cuerpo técnico uruguayo también, he trabajado con de otras nacionalidades también, pero en la posibilidad que he tenido de conocer preparadores físicos, profes, como le dicen ustedes, el profe Castañeda es uno de los que más enseñanza me ha dejado y quería hacer un reconocimiento a través de este comentario, y agradecerle también porque me dijo que iba a hacer lo posible por entrar a la sala y espero que en el transcurso lo haga, pero quería hacerle un reconocimiento. Y agradecido nuevamente, Gerardo. Cuando tú me digas, activo mi cronómetro y me pongo a desarrollar el tema de hoy, ¿no? Estás en silencio, Gerardo. Ahí estoy. Ya está. Ahora estamos. Ahora comenzamos a transmitir en Facebook en vivo y en directo. Qué lindo lo que acabas de decir, Hugo. Qué lindo esa persona de bien, ese reconocimiento hacia las personas que han depositado, han estado o hemos tenido la oportunidad de compartir momentos, torneos, campeonatos, desde el punto de vista, desde lo profesional. Y qué lindo escucharte. El agradecimiento hacia un gran profesional como es Jorge el Flecha Castaneira y como vos decís, muy reconocido en Perú con una metodología de trabajo ya más de 30 años con el tema de la pelota, ¿no? Te agradezco mucho. Espero que esté por ahí Jorge, no lo veo en este momento, pero bueno, seguramente lo vamos a hacer llegar. Adelante, Hugo, con tu disertación. Perfecto. Bueno, primero, antes de activar mi cronómetro, porque me gusta llevar el control de esto, ¿Está bien? nuevamente quiero manifestarle a todos los profesionales que están aquí unidos a través de esta ventana, que lo que le voy a mostrar seguramente ya lo vieron. No soy un científico del fútbol, ni pretendo serlo, ni tampoco me doy crédito de una verdad absoluta. Lo único que voy a manifestarles es algo que a través de estos años que estoy en el fútbol profesional y en mi rubro, me permite poder transmitir, mostrar. Cuando uno pone en evidencia cosas que hace, se es sujeto a críticas también, pero eso no me preocupa.
Lo que sí quisiera es que sea nutritivo para ustedes y para mí este tiempo, este momento. No soy un diseñador de diapositivas así al estilo NASA. No, yo todo dentro de la sencillez y esa es mi esencia. Así es que voy a comenzar a compartirles algo con mucho cariño y bueno, pueden interrumpir, levantar la mano y a través de Gerardo, por favor, podemos ir interactuando. Muchísimas gracias y voy a compartir pantalla, Gerardo. Adelante, Hugo, y los esperamos a todos activos. Encuéntrense como en su casa, ¿eh? Por ahí estamos saliendo, perfecto. Podemos ampliar la pantalla. Ya está. Excelente, excelente, ¿Listo? Hugo. Eh, Ahí se ve un fenómeno. Adelante. usted- Ustedes me encargaron el tema del aprendizaje, la preparación y formación de arqueros. En ese contexto, he visto unos temas, unos puntos para desarrollar, pero es para mí, desde un punto de vista absolutamente personal, eh, la formación y la preparación tienen mucha relación, pero una cosa es formar, una situación es formar y otra situación es preparar, ¿no? A veces nos confundimos en las etapas de alta competencia. Siempre se menciona, a este chico le falta este aspecto, le falta formación, no tiene base, etcétera. Pero en la preparación, lo que consideramos que tiene que pasar es optimizar, potenciar y tener al individuo a un porcentaje altísimo, un performance activamente positivo y en ese sentido. Pero lo que relaciona la formación y la preparación es la forma, los métodos, el camino, cómo tú vas a ir identificando situaciones para poder generarle combustible de buena calidad al arquero, ¿no? En el caso de un arquero profesional, el combustible tiene que ser un combustible de altísima calidad, por lo que el puesto requiere, y en el caso de la formación, también, pero a través de la metodología que libera en todos los aspectos de lo que tiene que ver con preparación. No, la formación es una cosa y la preparación es otra cosa. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar y por favor, préstenle mucha atención a esta bibliografía. Hablamos de Jorge Flecha Castañera, un profesor al que quiero muchísimo, al que admiro, y tomé esta pequeña bibliografía de su libro, ¿ya? Ahí dice la segunda edición de su libro Fútbol, Jugador y Pelota, Velocidad y Precisión. Comparto absolutamente, a ver, el profe señala que lo mental interactúa directamente con el componente fisiológico, ¿no? El resultado de lo psíquico y lo fisiológico va a generar la expresión máxima de velocidad que un futbolista requiere y lo va a llevar a cabo, ¿no? Pero hay un factor que es muy importante, que tiene que ver con lo mental también. La predisposición va a ser un factor importantísimo, hay que tenerlo en cuenta para lograr el ritmo máximo de movimientos. Estamos hablando de movimiento que tiene que ver con locomoción, con motricidad general, estamos hablando de velocidad, un componente, una capacidad física, fisiológico con los efectos después de un objetivo, del planteamiento de un estímulo, ¿no? Y lo psíquico. Entonces hay una relación que tiene que ver con lo mental, con el efecto fisiológico, producto del esfuerzo, del estímulo que uno plantea. Estamos hablando de movimientos que tienen que ver con coordinación dinámica motriz general, tal vez. Estamos hablando de factor psicológico, predisposición, carácter. Entonces, en esta breve bibliografía, el profe expresa y hace síntesis de una situación que se vive en el fútbol. Y yo lo he trasladado a los arqueros, ¿no? Lo psíquico y lo fisiológico. Bueno, si le van a poner un pantallazo, porque creo que después vamos a compartir estas diapositivas, voy a continuar. A ver, esto según estudio FIFA y lo he sacado de extractos del último curso FIFA al que asistí y de libros que tienen que ver con FIFA, ¿no? Para que un arquero pueda intervenir exitosamente durante un partido, no solo en una situación, sino en varias situaciones, y para que sea el integrante importante que aporte mayor número de puntos a su equipo, debe de pasar o debería de pasar por distintas etapas vinculadas a su evolución, a la progresión continua desde que decidió ser arquero hasta cuando retirarse del fútbol, ¿no? Se trata de un proceso a largo plazo, no es corto, hablamos de la parte formativa, que se inicia en la infancia y que y en la infancia cuando siente el gusto por el puesto, ¿no? Y que finaliza el día que cuelgue definitivamente los guantes de arquero, ¿no? En ese tiempo, en ese periodo,
van a aparecer etapas importantes, muy importantes, ¿no? Los primeros pasos en el arco, el arquero natural, que siente el gusto por el puesto, de manera natural, eso es importante, tener en cuenta ese historial, el camino que está iniciando a través de los primeros pasos. El aprendizaje de los gestos técnicos de arquero es importantísimo porque hay una subdivisión de situaciones para aprender un gesto técnico, ¿ya? El desarrollo de una adecuada preparación física. Si hablamos de procesos, adecuada preparación física. En menores, más que una preparación física, como decíamos al principio, tenemos que llevar una línea en la que la preparación física vaya de una manera introductoria, en un medio aeróbico, natural, en el que se pueda desarrollar de acuerdo a los esfuerzos que podría ir involucrando en ese proceso de aprendizaje. Eh, Hablábamos de la bibliografía anterior del profe Flecha Castañeira, ¿no? Y se va encontrando una relación con lo que FIFA señala e indica, nuestro ente máximo rector del fútbol, ¿no? La adquisición de una fortaleza mental para soportar las influencias externas. Entonces hablamos de los primeros pasos en el arco de manera absolutamente natural. Le gustó el puesto, quiere ser arquero, portero, como le dicen en otros países. El aprendizaje de los gestos técnicos a través del proceso, el desarrollo de una adecuada preparación física, considerando los tiempos y los momentos, ¿no? En un medio netamente aeróbico, cuando es un proceso formativo. Y acá se involucra lo que mencionaba la bibliografía anterior, la adquisición de una fortaleza mental para soportar influencias externas. Este es un puesto que aún siendo infanto juvenil requiere de responsabilidades. No es un puesto que se puede comparar con el jugador de campo porque puede llevar más a lo lúdico, a la diversión, al crecimiento, a la espontaneidad deportiva, pero en, en ese puesto que es tan complejo como el de arquero, ya tiene que involucrar un grado de responsabilidades en las acciones, en poder sobreponerse a un gol, a un error, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, el rendimiento de un arquero depende de tres factores fundamentales, eh, lo que va a constituir la suma de esas etapas, su rendimiento deportivo, su buen performance, como le dicen, ¿no? A ver, y se relaciona con lo anterior, el factor técnico-táctico y el factor teórico, ¿no? La parte técnica, lo táctico, que ya es toma de decisiones, qué hacer cuando tiene el balón, cuando no lo tiene, ubicación, etcétera, etcétera. Pero está relacionado la técnica, el factor físico, el factor psicológico. O sea, está presente como una bibliografía que hablamos de lo psíquico con lo fisiológico, con la predisposición, con el carácter. Bueno, entonces ahí vamos avanzando. La preparación general del arquero es un proceso definitivamente a largo plazo y un objetivo principal es elevar el rendimiento deportivo, ¿no? Potenciarlo, estimularlo, optimizarlo, ¿no? Y eso comprende a tres puntos importantes. La preparación técnica, táctica y teórica en el desarrollo propio del juego y del puesto del arquero. ¿Tiene relación con los tres puntos anteriores? Sí. Y con la primera bibliografía también. En la preparación física ya empiezas a involucrar las capacidades físicas específicas. Si vas a involucrar fuerza ya corresponde la fuerza. Si vas a involucrar de repente una capacidad física derivada como la potencia, o si le vas a dar prioridad a la coordinación como capacidad física fundamental, pero ya lo empiezas a involucrar a la preparación física. Y vuelve a tocar el tema de la parte mental, ¿no? La preparación psicológica y buscar fortaleza mental. Entonces estamos hablando de lo técnico, lo físico y lo psicológico, como una columna vertebral del sostenimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el tema hoy no es metodología y seguro estos conceptos ya los han escuchado, no es un copia-pega, es la acumulación de información que yo también he recibido y que estoy absolutamente de acuerdo. Pero para poder desarrollar cualquier proceso, tiene que haber conocimiento de algún método o utilizar algún método, que es un medio, es la forma para conseguir un objetivo, ¿no? Particularmente en lo personal, yo siempre agarro tres métodos muy tradicionales, muy fáciles de aplicar. Hay múltiples métodos, múltiples denominaciones. El método analítico, el método global, el método estructurado.
En lo personal, en etapa de formación o en fútbol de alta competencia, yo me sostengo del método analítico, en lo personal, porque siento que me ayuda a conseguir objetivos directos y claros. Salvo el cuerpo técnico con el que trabaje quiere involucrar siempre situaciones estructuradas, específicas, inmediatas. Entonces me tengo que adecuar y adaptar al proceso. Entonces el método analítico es el método más fácil porque el arquero entiende todos los trabajos con mucha facilidad, no hay oposición, se puede fragmentar el ejercicio, si hay un error se puede retroalimentar, puedes repetir, puedes pensar, es todo fácil. Sabe lo que va a suceder, no hay incertidumbre, ¿no? Tiene que ver con lo físico, con lo táctico, con lo técnico y lo psicológico. El método global es un método que plantea estímulos, donde se junta lo técnico, donde se junta lo físico, lo táctico, y ya comienza a haber comprensión del juego. Es algo más aproximado a la realidad. Método estructurado, ya son situaciones reales de juego, busca acercarse mediante los ejercicios a tomar decisiones, hay una tendencia muy cognitiva y uno puede adaptarse al método que considere necesario, ¿no? Eh, Esto también, cuando uno aprende un método, lo domina y lo puede aplicar de la mejor manera y te genera buenos resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así autónomo en el método, en mi caso, como les menciono, el analítico, si gustas, según tus necesidades, puedes utilizar el método que sigue o puedes retrotraerte a otro método. Puedes pasar y progresar a otro método. Pero según tus necesidades, como les mencionaba, si el cuerpo técnico tiene otro tipo de exigencia, tienes que adaptarte y buscar otro método que te ayude a alcanzar los mismos objetivos, ¿no? Entonces, la progresión de un método es según tu necesidad, si es que consideras, si es que quieres, si es que te gusta, y si el arquero también te muestra señales de que puede entrar a otro nivel, ¿no? A ver, y para mí esta pequeña humilde parte es la clave de poder sostener un buen proceso formativo y de preparación. Yo creo que todo preparador de arqueros hoy en día tiene que tener un concepto mínimo o básico de lo que son estas dos partes, las capacidades físicas y los factores de la carga de entrenamiento. En el conocimiento mínimo básico de estas situaciones, o de estos conceptos, de estos puntos que son para mí vitales y claves para poder potenciar o formar un arquero, el preparador de arqueros tiene que involucrarse en conocer estas partes. Todos sabemos que hay capacidades físicas. Las básicas son la fuerza, la resistencia y la velocidad. Y cada una de estas capacidades se subdividen en diferentes ramificaciones. La fuerza máxima, la resistencia aeróbica, anaeróbica, la velocidad de reacción, velocidad cíclica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablamos del conocimiento mínimo básico, del reconocimiento de las capacidades físicas para poder aplicarlas y trasladarlas a una etapa de formación o a una etapa de optimización. La capacidad de físicas derivadas o la capacidad física derivada, la potencia. Aquí, entre comillas, subrayamos que hay que tener mucho cuidado. A veces estamos en una academia de fútbol o en un centro de alto rendimiento, como por ahí mencionan entre comillas, y dicen, nosotros desarrollamos la potencia en el arquero desde que son infantiles. Pero la potencia es una capacidad física derivada que es la consecuencia de la suma de la fuerza más la velocidad. Pero acá tiene que haber un control en cuanto a la cuantificación, tiempos, distancias, alturas, etcétera, etcétera. Un estímulo de máxima intensidad en el desarrollo de la saltabilidad, por ejemplo, más una segunda acción de velocidad. Eso tiene que estar cuantificado, tiene que estar controlado, tiempo, cronómetro, papel, distancia, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos a la ligera decir que trabajamos la potencia si no hay cuantificación. Las capacidades físicas que son complementarias, como la flexibilidad y el equilibrio en el trabajo, desde la formación se convierte en una capacidad básica, hasta diría fundamental, porque la flexibilidad va a estimular un proceso de crecimiento a través de lo muscular, lo esquelético, ligamentoso, tendinoso, etcétera, etcétera. Y el equilibrio también, porque es una capacidad física que tiene que desarrollar el arquero, porque se desarrolla en un espacio de 7,32 por 2,44. Entonces, tiene que tener mucho equilibrio para también tener un reconocimiento de la lateralidad, la orientación temporoespacial, el descender perfilado, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una capacidad que es ineludible, que todos la conocemos, que es la coordinación, que la tenemos que involucrar sí o sí, tanto en la etapa formativa como base fundamental, y también
en la etapa de alta competencia, ¿no? Entonces, factores de la carga de entrenamiento. La segunda clave, que para mí es importantísimo. Reconocimiento específico básico mínimo de lo que es capacidades físicas. Y reconocimiento básico mínimo de los factores de carga de entrenamiento. El volumen, que es el tiempo, la disposición que tienes, a veces te la da el propio físico, a veces en la academia, este es el tiempo que tienes, tu volumen, 20 minutos, 30 minutos, una hora, etcétera, etcétera, ¿no? La intensidad, media, alta, baja, media, baja, ¿cómo mides el esfuerzo? ¿Cómo lo regulas? ¿No? A ver, la densidad, que es el tema de los momentos de micropausa entre repetición y repetición, o entre una serie de estímulos, la pausa. La densidad te mide lo que mejor hay que hacer. Para mí el mejor entrenamiento de un arquero está en el manejo de la densidad, en la pausa, en el control de la pausa. La frecuencia, hablamos de las capacidades físicas, ¿no? ¿Qué día trabajo velocidad? ¿Qué día trabajo fuerza? ¿Qué día trabajo coordinación? ¿Qué día trabajo la resistencia? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la frecuencia. No todo se puede trabajar en un solo día, o repetitivamente, perdón. La duración, ¿cuánto dura un estímulo? ¿Cuánto dura esa repetición que va a ejecutar el arquero? ¿5 segundos, 10, 20 segundos? No lo sé, pero eso es eso. Entonces, si contamos lo que dura una repetición de un estímulo, ¿no? La densidad, el tiempo de la pausa después de la duración del estímulo, la intensidad, si es alta o baja, aeróbica, anaeróbica, la frecuencia, qué día vas a trabajar la potencia, por ejemplo, y el volumen, la duración de tu sesión de entrenamiento, ya tienes cuantificado todo, ordenado, puedes desarrollar una buena planificación conociendo las capacidades físicas básicas y poder sostenerte conociendo los factores de la carga de entrenamiento. A ver, el método es el camino, la forma de conseguir un medio para alcanzar objetivos, ¿no? Hay diversos métodos, muchísimos métodos. En la metodología son más de un método, metodología. Un solo procedimiento, un solo medio para llegar a un objetivo. Uso de varios métodos para llegar al mismo objetivo. Hay progresión, hay construcción y los objetivos son generales, hacia donde tú quieras llegar. ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu panorama? ¿Qué quieres conseguir en base al método, no? Como habíamos hablado al principio. Un método, procedimientos, 2 métodos, 3 métodos, no hay ningún problema. Hay progresión, hay construcción y los objetivos siempre van a ser generales. Eh, método en etapa de formación. Método por correlación de movimiento, es un método en el que puedes arrodillar a un chico, echarlo, que todo sea progresivamente. Primero generas un aprendizaje motriz previo, una reeducación de movimiento, reeducación de técnicas, es una evaluación, cómo tienes al arquero, cómo llegó, y en base a eso planteas la metodología, ¿no? Método para el que ya es más técnico, ya domina mejor la motricidad, entonces progresas a un método mucho más dinámico. Igual, vamos al analítico, que ya habíamos hablado de qué se trata, y el método global o integrado. No es de metodología el tema que estamos hablando, pero la formación y preparación tiene que ir relacionada con el método e inclusive con una pedagogía concreta, ¿no? A ver, esto es básico, todos lo sabemos, siempre tenemos que explicar, demostrar los procedimientos. Hay que explicar, en el caso de la formación, igual también en la alta competencia, la demostración, no necesariamente, pues recurrir al chico más hábil, al más despierto, al más concentrado, al más atento y realizar este procedimiento metodológico. La ejecución, la corrección puede ser retroactivo y lo más importante, retroalimentación, repetición, feedback, como le llaman, ¿no? O sea, podemos volver, la pedagogía nos dice que podemos volver para atrás. No progresemos y avancemos si un chico tiene deficiencias o malos hábitos motrices, porque no podemos enseñar la técnica si hay deficiencias motrices, ¿no? Y si el chico, por ejemplo, no comenzó un proceso desde los 6 a los 9 años, que es una fase importante, y comenzó a los 10, pero tiene el gusto por el puesto, pero hay que primero ver todos los malos hábitos, tanto en lo técnico, en lo motriz, en los movimientos, etcétera, etcétera, y en base a eso, comenzar de cero a través de lineamientos que tienen que ver con todos estos procedimientos. Pero para mí, el más importante es la retroalimentación, repetir, corregir, ¿me entienden? Y vamos progresando las veces que sean necesarias, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, hasta ir encontrando lo que queremos como objetivo metodológico. A ver, una base
para poder sostener una secuencia, puede ser una escalera, puede ser una línea, tiene que tener bases donde te va a sostener el proceso metodológico y el proceso de aprendizaje. Entonces, si consideramos que la coordinación es la capacidad física fundamental, tiene que estar presente desde la base. Primero, motrizmente organizado, motrizmente educado, un tipo que sepa reconocer el espacio, que desarrolle lateralidad de izquierda a derecha, que sepa ver panorámicamente, periféricamente, que pueda coordinar brazos, piernas, que el cuerpo le haga caso al cerebro, a la cabeza, que tenga la capacidad de reconocer adelante, atrás, ¿me entienden? Entonces, cuando hay un dominio dentro de la motricidad, de la estructura de la motricidad coordinativa general, podemos progresar y comenzar con el aprendizaje de la técnica. La técnica básica del posicionamiento, desde la metodología arrodillado por correlación, dinámica, gesto adquirido, o la analítica, desde donde yo me vaya a sostener en el proceso. La técnica dominante, si ya tiene la básica, ya, está, ya domina la técnica, vamos a involucrarlo en técnica dominante, ¿no? Derivada, ya podemos hacer dos gestos técnicos, una caída media altura, una incorporación, un tiro raso, una incorporación, una segunda pelota, ya el chico está en otro nivel. Desde la base va progresando. Y las capacidades complementarias, ¿no? El boxeo, el despeje, el juego de volea, aspectos de juego de pies, ya lo vamos llevando y orientándolo ya a una situación táctica porque ya reconoce todo lo que tiene que ver con lo que la necesidad del arquero, ¿no? Desde la corporidad, desde el complemento, desde la técnica básica, la técnica ya dominada, podemos involucrar otros aspectos de derivación de técnica, incorporaciones, reincorporaciones, ubicación, reubicación, posicionamiento y todo lo demás que requiere el puesto, ¿no? A ver, esto lo aprendí de un profe al que aprecio mucho en Perú y comparto absolutamente esta línea de crecimiento y desarrollo. No sé cómo será en Argentina, en Uruguay, en otros países, yo hablo según mi contexto. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver con mi contexto. A ver, de 0 a 5 años tenemos que estimularlo tempranamente a través de situaciones de gateo, de identificación, de colores, aunque no conozcan los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en Perú se trabaja mucho el tema de los jardines iniciales de niños, donde llevan al niño para estimularlo tempranamente, ¿no? La psicomotricidad como materia, ya está, en Perú se estudia la psicomotricidad cuando estudias para entrenador de menores, que tiene que ver con, como decía la bibliografía del profe Castañera, ¿no? Con mente, movimiento, la corporidad, ¿no? La identificación propia del cuerpo, ¿no? De la envergadura, las extremidades, tren inferior, superior, y también ese mismo te lleva al reconocimiento del espacio. La coordinación aparece ya. Acá tienes que estimular sí o sí en esta fase, en esta etapa, la coordinación para pasar a la siguiente, que es la más importante, ¿no? La tecnificación. Vamos, un proceso 0 a 5 años, 5 a 9 años, tecnificación. Y después de eso, saltamos a la parte de la especialización. Creo que esto lo saben absolutamente todos ustedes. Y después en Perú se habla del alto rendimiento. Pues yo no, yo le pongo alta competencia. Nuestra alta competencia es nuestra Liga 1. El alto rendimiento, bueno, serán como ahora, ¿no? Las eliminatorias, los torneos internacionales, pero alta competencia. Pero nosotros, a ver, retrocediendo, a ver, no sé cómo será en otros países, pero aquí hay chicos que no pasaron por este proceso. Tampoco pasaron por este, tampoco pasaron por este, tampoco pasaron por este, y aparecieron en este momento, en este tiempo, con el gusto por el puesto. Entonces hay un vacío de 9, 10 años en el que no se trabajó la parte más importante, que es la corporeidad, el tema motriz y el tema de la coordinación. Entonces, hay un vacío que hay que llenar identificando las necesidades del individuo y a través de la metodología y de los procedimientos y el planteamiento de estímulos, vamos a ir tratando de suplir esos momentos que no se desarrollaron, ¿no? Para que llegue a esta parte. Entonces, hay vacíos y para llegar a la alta competencia, ¿no? Gerardo, por ahí veo que A ver, levantan la... sí, ahí tengo una mano levantada, pero no sé si es realmente Osvaldo Astudillo. Tenés la mano levantada. ¿Querés hacer alguna consulta sobre el tema? Estás invitado a abrir tu audio, por favor. Astudillo Osvaldo. Bueno, seguimos, Bien, Hugo. a ver, ¿cómo aplico un método según mi contexto?
Ustedes han visto las fotos de fondo que he ido mostrando a través de las diapositivas. Ese es mi contexto, ¿no? Cusco FC, un club que tiene infraestructura, que tiene campos, que tiene camerinos, que tiene jacuzzi. Esa imagen es del auditorio en la casa donde estoy ahorita hablando con ustedes. Miren la pantalla gigante, hay otro auditorio audiovisual, departamentos, es mi contexto. Nosotros tenemos que aterrizar y desarrollar siempre según nuestro contexto. Hoy este es mi contexto, mañana puede ser la escuelita, y donde me desarrolle contextualmente, tengo que identificar situaciones para desde ahí, a través del método que conozco, generar una línea de enseñanza-aprendizaje y proceder a generar estímulos que hagan crecer y formar o potenciar arqueros. ¿Entienden? No se trata de tener o no tener cosas, sino de identificar tu contexto. A ver, la infraestructura, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aterrizado? ¿Dónde estás para hoy? ¿Qué arqueros tienes al frente? ¿Qué campo de fútbol tienes? ¿Cómo es tu geografía? Etcétera, etcétera, ¿no? Materiales. ¿Cuentas con materiales? ¿Pocos materiales? ¿Muchos materiales? Ese es tu contexto. Ubicación. ¿Dónde estás ubicado? Geográficamente, altura, llano, playa, sol, calor, selva, no lo sé, pero tienes que identificar desde esos puntos, desde lo material, desde la infraestructura, que es importante, la ubicación, la geografía, y el individuo, ¿cuál es su entorno social, cultural, educativo, familiar? Hay que conocer bien al chico según su contexto para ver si lo que le voy a plantear va a involucrarse en su capacidad de retención, de atención, de concentración, para poder y involucrarse en un desarrollo o un proceso de línea de enseñanza-aprendizaje para conseguir el objetivo de convertirlo en un arquero depurado, técnico, coordinado, etcétera, etcétera, ¿no? En su experiencia en fútbol, como señalaba FIFA, el arquero natural, cómo nació, cómo se fue desarrollando, y cuando llega frente a uno, con la historia que tiene, esa es su experiencia, y de ahí tienes que partir. Entonces ahí estás generando un contexto de identificación y de ubicación. El desarrollo físico, bueno, buscamos arqueros grandes, con buena envergadura, ectomorfos, extremidades delgadas, cuello pronunciado, hombros, piernas, etcétera, etcétera, ¿no? La edad cronológica, señalada por el tiempo, y hay una edad biológica. A veces tienes un chico de 1,80 m y tiene 13 años, y lo adelantamos al proceso por la talla, por el somatotipo, por la envergadura, pero de repente su nivel de maduración en cuanto a los temas de atención y comprensión y de poderse adaptar a un método que lo va a llevar a lo que él quiere, ser arquero de verdad, no estaríamos conjugando con esos dos factores que tienen que ver con lo físico y con lo cronológico. Aspectos motrices. Es un arquero natural. Por eso hablaba de observarlo. Puede ser un arquero natural, muy atajador, tiene buenas intervenciones, pero ¿cómo es su corporidad? ¿Es coordinado? ¿No es coordinado? ¿Reconoce el espacio? ¿O simplemente la saca como quiera, pero termina con las rodillas sangrando, con los mulos raspados o con los codos hinchados de tanto golpe porque no tiene técnica? Entonces, esas cosas tenemos que identificar el aspecto motriz desde el arquero natural que llega frente a uno. Lo más importante, volvemos a hablar de la bibliografía que presenté en la primera diapositiva de mi queridísimo amigo el profe Flecha Castañera. Lo psíquico con lo fisiológico. Atención, concentración. Son características principales de un arquero hoy en día. Antes se podía decir, profe, ¿qué características necesita un arquero para llegar a la alta competencia o entrar a una etapa juvenil de especialización, ¿no? De alta tecnificación. Ah, que sea técnicamente depurado, coordinado, que tenga juego básico, dominio con los pies, lectura de juego, que tenga carácter. Hoy, la principal característica desde un punto de vista absolutamente personal es que un arquero sea muy fuerte mentalmente, que tenga la capacidad de sobreponerse a la adversidad o a las adversidades. Entonces estamos hablando de una capacidad que tiene que ver con lo mental y las virtudes y valores, ¿no? Porque la disciplina tiene mucho que ver para un proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de un arquero. Un puesto que requiere de muchísima madurez, de muchísima responsabilidad que lo va a acompañar desde el inicio hasta el final. Es un puesto que genera responsabilidades. A ver,
La planificación como medio, ¿no? Es la aplicación de la información. Si yo tengo información, a través de los procedimientos metodológicos, de los procedimientos pedagógicos, tengo conocimiento de metodología y tengo conocimiento de lo que son las capacidades físicas, de los factores de cada entrenamiento y muchísima, muchísima, muchísima información más, que el panorama de aprendizaje es amplio y interminable, nunca dejamos de aprender. La planificación nace del proceso de la aplicación de la información adquirida a través de la capacitación, en los cursos, carreras, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos? Buscar eficacia en todos los aspectos que tienen que ver con el juego del arquero. Desde lo técnico, como decía el profe Castañeira, desde lo físico, desde lo táctico, lo psicológico y lo reglamentario, ¿no? Físico, técnico, táctico, psicológico. Sigue esa unión, ¿ah?, de factores que no pueden alterarse, porque son necesidades dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de métodos, saber identificar, escoger, elegir cuál uso para, según eso, diseñar mis estímulos, mis tareas, mis ejercicios, ¿no? Saber para qué utilizo un método, por qué lo utilizo, cuándo lo utilizo y tengo que tener un rumbo fijado, un panorama, un objetivo. ¿A dónde voy a llegar con estos arqueros? ¿Qué es lo que quiero? ¿Tiene condiciones, no tiene condiciones? ¿Lo puedo potenciar o no va a mejorar? Eso es fase de diagnóstico también. Y los objetivos se tienen que poder cumplir en el tiempo, a mediano y largo plazo. Tienen que ser cumplibles en el tiempo, que generen expectativas palpables, que sí se puedan hacer, con la identificación y con todo lo que hemos hablado en el proceso, ¿no? Gerardo, quisiera en esta parte dejar de compartir para conversar un poco porque siento que estoy en un monólogo muy pronunciado y después ya pasar los videos que ahí le van a encontrar una objetividad dentro de lo que acabo de exponer. ¿Te parece? O pregunta a la Sí, sala fenómeno. o si no continúo. Perfecto. Hacemos un impasse para ver las consultas que por ahí quedaron y vayamos luego a los videos. ¿Te parece, Hugo? Perfecto, Me parece dejamos de genial. compartir. Me parece bárbaro. En el mientras tanto, te comento que hay una nutrida concurrencia en sala. Seguramente, como nos tienen acostumbrados todos, levantan su manito, y le damos a cada uno la posibilidad de que puedan hacer las consultas correspondientes. También te cuento que por el lado del Facebook, es mucha la gente que nos está siguiendo también. De, lo voy a tratar de leer tal cual, ¿eh? Vengo con la banderita de Brasil, dice Saudocos, aquí do Brasil. ¿Eh? Nos está mirando gente de Brasil, nos está mirando gente de Ecuador, Ángel Gabriel Blasio Dávila, buenas noches, gracias por estar por ahí. Gente de Ayabaca, Piura, Perú, eh, muy bien, Leones Melgar desde Colombia, para que tengas una idea, Hugo, de nuestra concurrencia, de dónde nos están siguiendo diferentes países, ¿no? Qué Perfecto. linda chat, qué linda chat, precisa, concisa, al pie. Y bueno, seguramente por ahí van a quedar algunas consultas. Ya, Mientras tanto, te estoy comentando que nos sigue también Raudy Guedes de Venezuela, ahí William Chura de Perú, William Chuna, así es, desde Perú, nuestro querido y famoso Walter Piccoli desde Buenos Aires. Walter, gusto que estés por aquí. Eh, Hugo, yo te continúo. haría un... Sí, pero te hago una consulta. ¿Hacemos un Sí, break, te parece? como Si yo gustes, te... por favor. ¿Qué tiene que ver y no tiene que ver con la charla? Pero bueno, es todo relacionado a todo. Hugo Valverde, hoy, ¿cuál es tu arquero predilecto, preferido, que dirías, a este lo quiero entrenar yo?
Bueno, eh, ¿Eh? fuera de mi contexto, eh, como un sueño o una expectativa, porque todos tenemos expectativas, yo considero desde un punto de vista muy humilde, aparte del Dibu, que es el arquero campeón del mundo, tengo una preferencia muy particular por lo que hace Oblak en Atlético de Madrid. A veces hay arqueros que son un poco mediáticos, más a la moda, tipo Ter Stegen, tipo Neuer, ¿no? En la onda de Iker Casillas, de esos grandes arqueros, Zubizarreta, Neri Pumpido, Icochea, Ujú. el Flaco Comiso, Scoponi en mis épocas. Entonces, el Conejo Pérez en México. Yo soy muy identificado con la línea de Oblak. Ujú, Me ujú. encanta Oblak en personalidad, en envergadura, técnicamente, en el juego con los pies. Lo veo mucho atajar. Es un arquero que hace las cosas muy simples. Y cuando un arquero hace las cosas muy simples, poco sale en la televisión, poco salen los resúmenes de atajadas, porque es un arquero simple. Me gusta mucho Oblak. A ver, en mi país me gusta mucho Pedro Galés, el arquero de selección. Nunca lo he entrenado, es un arquero que me gustaría entrenar algún día porque siento que podría colaborar en algunos aspectos. Ujú. Nada. Y después, siempre el arquero que siempre va a ser el que me va a quitar el sueño es el que me toca entrenar al día a día, ¿no? El que me toca. Qué linda esa respuesta. Que me va a quitar el sueño siempre entrenar el día a día. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Hugo, esto era un inicio. Ahí tenemos manitos levantadas y le vamos a dar la oportunidad a Adrián Ortiz, el primero en consultar, y luego va a estar Mario Roqueta, se prepara para la segunda consulta. Adrián, buenas noches, bienvenido. Tu consulta. Buenas noches, profe. Un gusto y un placer escucharlo. Y bueno, obviamente que mirando atentamente, eh, en la parte de resistencia, que es algo que yo como entrenador de fútbol, director técnico, dentro del cuerpo técnico hoy tenemos ciertas diferentes opiniones con respecto a la resistencia del arquero. Yo voy más por el lado de que el arquero en la resistencia lo trabaja aparte y en el equipo lo hacen trabajar a todos los arqueros el intermitente, con el resto de los compañeros de los jugadores de campo. Ahí lo he puesto hace rato en el chat. Y la pregunta es, ¿debe trabajar de la misma manera? Porque el arquero dentro de un partido interviene de manera diferente. La resistencia la trabaja de otra forma. Interviene 10 6 segundos y después se recupera por más tiempo. Se lo puede trabajar de otra manera y no hacer esa intermitencia de la intermitencia que debe hacer el resto. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer saludarte. Qué gusto poder también hablar con técnicos. A ver, no quiero meterme a la parte científica porque no es el tema que me han pedido hoy, pero sí te puedo hablar radical y contundentemente según mi contexto. A ver, la resistencia como capacidad física fundamental, perdón, como capacidad física básica, no la involucro en lo personal, no existe esa capacidad para los arqueros, para mí. El arquero no trabaja resistencia. En estos 15 años que tengo preparando arqueros profesionales, nunca genero estímulos de resistencia, porque la resistencia es de tiempos prolongados de desarrollo. Así sea intermitente, es demasiado tiempo para un arquero. Entonces, lo que sí involucro, y ahora lo van a ver en los videos, es la fuerza resistencia, pero una o dos veces al año en un proceso de pretemporada. O sea, estamos hablando de dos veces en un año, para estimular la parte aeróbica, anaeróbica. No, porque la resistencia es una capacidad única y fundamentalmente del jugador de campo, sea en el puesto que sea. ¿Por qué? Porque un jugador de campo lo que busca al trabajar la capacidad física como la resistencia, o lo que buscan los preparadores físicos y los cuerpos técnicos, es hacer que a través de esa capacidad demore en cansarse, ¿no? Cuando se cansa o funde, vienen los cambios por un tema muscular, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros le ponemos un aspa a esa capacidad. No la trabajamos. Sí trabajamos la fuerza, la velocidad y todo lo demás. Pero la resistencia no. Está tachada para el trabajo de un arquero. ¿Por qué? Porque la resistencia genera ácido láctico. El ácido láctico viene después de un esfuerzo prolongado. Un arquero trabaja en medios y tiempos alácticos, menores de 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, como usted mencionó. Entonces, en ese sentido, lo tenemos que orientar a su realidad de juego, ¿no?
Espero haber Claro, sido claro claro. en mi respuesta. Sí, sí. Y pasa todavía aquí en muchos cuerpos técnicos de que hacen trabajar al arquero. Piensan que no quiere trabajar y no es así. Pero bueno, No, bueno, muchas gracias. a mí en lo particular, bueno, hace esos 15 años que tengo en primera, felizmente, por eso hablaba de tener conocimientos básicos de la preparación física para que el preparador físico sea un monitor, supervisor y no un jefe. ¿Por qué? Porque si ve que tú tienes comprensión y manejo a través de tus microciclos o lo que planteas, va a decir, este tipo tiene algo de conocimiento, sabe lo que hace. Cuando hay dependencia del preparador físico, no está mal porque es el máximo jefe de la preparación física, te lo va a meter en la pretemporada, la carrera de 1000 metros, en los intermitentes, y el arquero va a salir destruido y no lo vas a poder salvar. Pero no me ha pasado, por lo general, a ver, en lo personal, nunca genero trotes alrededor del campo, activaciones, nada. Es siempre es en su mundo, en lo específico, en lo láctico, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Adrián, por participar. Le damos la oportunidad y que se nos presente Mario Roqueta. Adelante con el audio, Mario. Buenas noches, gracias por estar. Bueno, buenas noches, Gerardo, y un placer al profesor Hugo Valverde. Le hablo desde Colonia del Sacramento, en Uruguay. Soy entrenador de arquero y estoy de acuerdo en muchas cosas y sobre todo en algo que usted, acá se está haciendo mucho hincapié. Hace poquitos días tuvimos un curso de Conmebol con Hugo Piñeiro y Lorena Baldomero. eh, en la metodología que se está intentando, la metodología situacional, en tratar de que desde la niñez los chiquilines empiecen a trabajar o a entrenar, yo siempre digo trabajar, es un tema que decimos, yo digo entrenar el juego con los pies. ¿Por qué? Hoy el reglamento te lo pide, el niño debe actualizarse a lo que es el fútbol moderno para cuando llegue a categoría juvenil o primera división, darles toda esa herramienta durante la niñez, la juventud. Y después, bueno, después, de acuerdo, yo siempre digo que el arquero, de acuerdo al modelo de juego que el entrenador tenga, tiene que estar. Usted, un caso Oblak. Usted ve el calentamiento de Oblak y el calentamiento de Ter Stegen es de acuerdo a su modelo de juego que tiene su equipo. Entra de una manera Ter Stegen corriendo y Oblak de una manera más analítica. Que las dos son buenas y los dos son grandes arqueros. Pero hay un tema, por ejemplo, que a mí me apasiona, pero a su vez porque acá en Uruguay es muy común y en el interior es apurar las etapas, que usted lo dijo claro, porque lo ve un chiquilín grande, ya con un somatotipo enorme, no, ya está para primera y la maduración de él no es la adecuada para jugar en primera división. Yo creo que hay un caso, el otro día hablaba con Fabián Carini, que jugó en Italia, y le hacía la pregunta de Donnarumma, qué poñón, y Donnarumma quisieron hacer el bufón, y Donnarumma lo apuraron demasiado, era un muchacho enorme, un físico privilegiado, pero tenía 16 años. Capaz que la mentalidad de él, a un alto nivel, estaba, pero no estaba para ese momento, si bien jugó, pero entonces hoy lo vemos que comete errores de acuerdo a donde está jugando, en el equipo, como juega, y son producto de que ese proceso, y eso me lo decía él, que él lo compartió al lado viéndolo entrenar, de que se apuró ese proceso en ese joven. Y pasa muy común en el fútbol nuestro de acá, de uruguayo, que se quieren apurar los procesos y todo lleva un proceso metodológico y de que al niño o al joven se le den todas las herramientas para cuando llegue a primera división, que hay algo que va a competir toda la vida, que va a jugar con el error. Siempre va a jugar con el error, sea joven, sea mayor. Hay que tratar de que ese error, cuando llegue a primera división, se minimice, pero convive. Yo le agradezco porque creo que hablamos todo el mismo idioma y a veces estamos muy de ver el entrenador o el jugador de fútbol europeo. Sin embargo, hoy nos maravillamos de ver a un jugador sudamericano, Ederson o Alison Becker, brasilero, jugar en un fútbol de primer mundo con un equipo que maravilla cómo juega con los pies, Ederson. Y va de acuerdo al sistema que aplica el Manchester y su entrenador, ¿no? Pero yo creo que quería más que cuál es su opinión sobre la formación de los jóvenes en Sudamérica y ahí en Perú, por lo que usted dice, con los arqueros. Yo admiro a Galese, creo que Galese debe ser el biotipo del arquero, pero debe haber alguien más
que debe salir o sobre todo tratar de mejorar los entrenamientos de los jóvenes que esperan hoy en día ser algún galese también, ¿no? Muchas gracias. No, gracias, muchísimas gracias. Eh, eh, Mario, muchas gracias. A ver, como habíamos hablado en las diapositivas anteriores, yo creo que en cada nación, en cada localidad, en cada lugar del mundo donde estemos ubicados dentro de nuestro contexto, tenemos que partir de ahí, ¿no? O sea, mi contexto, el contexto del fútbol peruano, trae deficiencias desde la motricidad, desde la currícula educativa nacional. Entonces, involucrar el juego con los pies es una necesidad por regla, pero desde un punto de vista totalmente personal, no podemos involucrar ningún tipo de estímulos o de enseñar en lo situacional, en lo analítico, etcétera, etcétera, si no tenemos un arquero motrizmente educado, ¿no? Desde ahí creo que parte todo, desde estar bien en el tema de la armonía de movimientos. Después, en Perú tenemos características específicas, ¿no? Arqueros de una talla entre 1,80, 1,84, Galese es una excepción, ¿no? Están en 1,90 m. Hay arqueros extranjeros nacionalizados. En ese contexto, tenemos que tratar de adaptarnos para llenar los vacíos que la misma situación no, nos trae, ¿no? Como le había mencionado, la parte curricular educativa, etcétera, etcétera. Y por lo otro, en Perú, por lo que me dijo al final, hay una línea muy fuerte en la preocupación de los jóvenes profesionales por capacitarse. Eso es lo más importante, porque si tenemos formadores de arqueros y promotores de arqueros que van de la mano con la capacitación, por consecuencia van a mejorar y van a aparecer arqueros mejor formados, con mejores virtudes, con más capacidades. Y a eso es a lo que hay que apuntar. Hoy ya hay licencia de entrenador de arqueros aquí avalada por Conmebol, ya hemos pasado por cursos, múltiples cursos FIFA, y Conmebol también. Y nuestra federación, a través de la FUTEC, que es el ente académico, está estudiando, analizando la creación de la carrera de entrenadores de arqueros en Perú, ¿no? Entonces, ahí dentro de la formalidad, el efecto siguiente es, se va a generar una buena línea pedagógica de enseñanza-aprendizaje y esperemos sacar mejores arqueros de los que ya tenemos, ¿no? Nosotros acá Gracias, profe. En Uruguay tenemos esa carrera, avalada por Conmebol. Qué bueno, bro. Bueno, muchas gracias, profesor. Un placer. Muchas gracias, Mario. Gracias, Hugo. Voy a una consulta particular y después pasamos a los videos. ¿Te parece Sí, bien, sí, Hugo? por favor. Porque tenemos, ya empieza a movilizarse bastante. Miguel Ángel Lascano Ramos dice, pregunto al profe, ¿cómo estimula y desarrolla la agilidad y la inteligencia en los arqueros de categorías menores? A ver. La agilidad. A ver, todos dicen agilidad, ¿no? La capacidad de sobreponerse a una situación que ha generado un rango o una necesidad de movimientos. Agilidad, rapidez. A ver, igual, yo voy a retroceder siempre a la misma respuesta. Para conseguir un arquero ágil, un arquero potente, si es juvenil, o un arquero reactivo, o un arquero que maneje bien su envergadura, primero necesitamos ir al contexto real, la base, si es coordinado motrizmente, si su técnica está siendo reeducada. Si nosotros tenemos un arquero que es motrizmente muy bien estimulado y educado, lo que sigue después va a ser una consecuencia. O sea, un arquero que tiene un dominio corporal, tanto en el espacio, en el tiempo, en lo temporoespacial, que es lo más importante, ¿no? En la identificación de espacios, en la ubicación, en la reubicación, la agilidad va a aparecer porque tiene que aparecer. ¿Entiendes? O sea, no me puedo preocupar en tener un arquero ágil si no me preocupo en lo más importante, que es la coordinación dinámica motriz general en todo lo que requiere, ¿no? Cuando me habla de cómo desarrollar la inteligencia, creo que me dijiste, ¿no? Bueno, la inteligencia yo lo traslado al plano táctico, ¿no? ¿Qué es la táctica para un arquero? Saber qué hacer cuando ya tiene la pelota en la mano. Iniciar un contraataque, una salida en amplitud, un juego por afuera, un saque en volea, etcétera, etcétera. Yo voy a decidir cómo desarrollar mi inteligencia a través
de tener la pelota en la mano, en ejecutar o tomar una decisión para iniciar una situación de ataque. ¿Cómo desarrollo mi inteligencia? A través de la ubicación y de la lectura de juego. Puedo estar en una situación adelantada del área, me voy replegando, perfilado, mi postura es de posicionamiento, agazapado, alerta, estado de lectura, estado de precaución. La inteligencia de un arquero desde un punto de vista personal se desarrolla a través de la decisión que va a tomar ante la situación de juego. ¿Entiendes? O sea, el propio juego va a hacerte ver si tienes un arquero inteligente en las resoluciones, en la toma de decisiones. Y la agilidad va a aparecer por consecuencia de tu propio trabajo. Yo no entreno, yo quiero un arquero ágil y voy a hacer estímulos para agilidad. No, la agilidad nace producto de una buena construcción dentro del proceso. Perfecto, Hugo. Bárbaro tu explicación. Ahí quedan algunas preguntas algunas afirmaciones que estoy viendo que me gustaría que después, por ejemplo, Guedes, lo puedas hacer, Raudy Guedes, lo puedas hacer en forma directa abriendo tu micrófono. Pero, Hugo, vamos a proseguir y terminamos con la disertación y los videos que tenés preparado. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Adelante, entonces, Bien, ya, adelante a compartir y perfecto. entonces dejamos las preguntas que nos están haciendo por chat para después de la presentación de los videos. Muchas gracias. Voy a ver. Bien, tranquilo, no hay problema. Por ahí los videos tienen por ahí sus problemitas de congelamiento, Ya. pero Eh, bueno, para los que están desde el principio, Gerardo, y para sí, el profe que me preguntó sobre la resistencia, la capacidad física, que sí la tachamos, no la trabajamos en los arqueros, acá sí la estimulo a través de la fuerza-resistencia en pretemporada, ¿no? ¿Por qué es un trabajo fuerza-resistencia? Porque es prolongado. Dura entre 16 a 22 segundos y es de alta intensidad. Las pausas son muy cortas para generar ahogamiento, para generar un medio totalmente anaeróbico muchas veces, ¿ya? Solo como ejemplo porque eso lo desarrollo 2 veces al año. Tomen nota del perfecto. tiempo, tomen nota del tiempo que dura la consecución de los estímulos. Ya nos salimos de un rango de un trabajo de arquero que es aláctico, pero estoy orientado es un día de pretemporada estimulando la fuerza-resistencia. Fuerza-resistencia, porque hay posición, incorporación, desplazamiento. ¿Ya? Es muy extenuante. Habíamos hablado del conocimiento mínimo y básico de las capacidades físicas y de los factores de carga de entrenamiento, ¿no? Acá hay un volumen, hay una duración del estímulo, hay una densidad. Después de este esfuerzo, a él le toca ir a densidad, a mini pausa, y le toca al otro arquero, ¿no? Hay un volumen, que es el general de todas las series. La duración duró 16 segundos, ahora entra una micropausa. La intensidad es alta, la frecuencia, bueno, 2 veces en 15 días. Bueno, acá es un estímulo de fuerza, fuerza básica, pero estimulando la coordinación. Pero hay un detalle, ¿ya? Hay 4 repeticiones por arquero, ¿ya? Pero hay un detalle. El primer arquero, 41 años, Daniel Ferreira, peruano nacionalizado, argentino nacionalizado, perdón. Eder Hermosa, 35 años, Jairo Camacho, 29 años, y Adriano Fernández, 16 años. ¿Ya? Estamos hablando de diferentes edades desarrollando un mismo estímulo. ¿Qué tiene que ver? ¿Cada estímulo cuánto dura? A ver, 1, 2, 3. Es la duración, 3 segundos. Y mientras se demoran sus compañeros, tiene 12 segundos de densidad, de micropausa. Cuando termina la serie, 4 repeticiones cada arquero, entran a una densidad grande, a la pausa. Completaron una serie, cuantificamos esfuerzos, el estímulo dura 3, 4 segundos. Cuando sacamos cuentas, si pasaron 4 veces o 5 segundos cada uno, han trabajado 20 segundos cada uno, con micropausas de 12, 15 segundos, ahora entran a una pausa grande. ¿Ya? ¿Qué estoy desarrollando? La fuerza específica con estímulo de coordinación. ¿Por qué no genero saltabilidad para la fuerza?
porque tengo arqueros de diferentes edades y algunos con lesiones anteriores, con el historial que hablábamos de saber del arquero. Y pues tengo uno de 16. Si ven más allá hay BOSUS, donde hemos trabajado un preventivo previo, ¿no? Sigo con la fuerza básica, a través de la cuantificación, hay un paso lateral para estimular tren inferior, sigo con fuerza específica. Si dan cuenta el detalle, estamos trabajando a devolución con una extremidad por perfil, izquierda, derecha, para ir desarrollando, involucrando la lateralidad, no descuidar el tema del espacio-tiempo. El pequeño que de 16 años devuelve a 2 manos porque primero quiero que tenga dominio de la parte inferior motriz, del tren inferior. Él tiene la responsabilidad de devolver a 2 manos. El resto no, el resto me tiene que devolver con la mano para la zona donde se va a desplazar. Entonces incorporamos estímulos que tienen que ver con la orientación del espacio, tiempo, lateralidad. Y estamos trabajando tren inferior en fuerza específica. Este es un trabajo también de fuerza específica porque hay frenos, ¿ya? Y siempre tomen en cuenta los tiempos. A ver, por ejemplo, esta repetición, ¿cuántos segundos dura? Desde el impacto, ¿no? Se frena, se incorpora. Como me preguntó el profe, es un trabajo aláctico. No pasa de los 8 segundos. No está orientado a la resistencia. Es un trabajo de fuerza específica. Habíamos hablado del conocimiento de la capacidad física básica, ¿no? Me adelanté. Aquí, el otro perfil. Se frena. Hay milésima de segundo. 41 años y lo que busco de él es optimización. Yo no le voy a enseñar ni depurar la técnica que ya tiene adquirida. Es un arquero que viene de hacer menores en River Plate. Eder Hermosa fue al Mundial de Seúl. Titular, su suplente era Pedro Galese, hoy arquero de la selección. Seguimos con la fuerza específica. Hay un freno, una caída, hay una incorporación y una chique con extremidad tren inferior. Entonces, tengan en cuenta, factores de la carga de entrenamiento: volumen, intensidad, densidad, frecuencia. Es un trabajo de fuerza que hago los lunes o martes, ¿ya? El freno para mí es importante para desarrollar fuerza específica. El otro perfil. Si ven ahí hay unos cuadritos que marcan vértices, que son los puntos de partida y de ubicación para el arquero, ¿no? Volvemos a lo mismo. Estoy trabajando la fuerza específica, a alta intensidad, eso, factor de cada entrenamiento, la duración. ¿Cuánto dura este estímulo? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Es aláctico, no está orientado a la resistencia, ¿ya? De ahí viene a una micropausa, que es la densidad, hasta que le toca a sus otros compañeros. A ver, acá sigo Perdón, Hugo, acá sigo aquí involucrado. estamos, perdón, Hugo, aquí estamos trabajando en Cusco. ¿A qué altura? En Estamos Cusco. trabajando a 3.400 metros sobre el nivel del mar, Qué bárbaro. ¿ya? Ujú, ujú. Listo, ahí vamos. Daniel Ferreira, 41 años, vamos a hacer un estímulo desde el posicionamiento, hay fuerza de posicionamiento, un atrape, un tiro picado frontal, va a haber un desplazamiento bajo la cinta y va a involucrar estímulos de coordinación para combinar la fuerza específica. Ya les hablé por el historial del arquero que me toca, pero sigue siendo aláctico, por eso hago 2 repeticiones. Un picado, desplazamiento, lateralidad, entrega con brazo derecha al lado izquierdo de su compañero. Siempre estamos estimulando la parte cognitiva también. A ver, fuerza de posicionamiento, picado frontal, desplazamiento, coordinación, con brazo derecho, entrega al lado izquierdo y un picado. Menos de 10 segundos. Es aláctico y es de alta intensidad. Ahora él va a hacer micropausa, densidad. Va al segundo, entonces estamos hablando de intensidad alta y seguimos trabajando fuerza específica. ¿Está bien?
Lateralidad, coordinación, tiene que ver con dominio corporal, como dijo el profe Castañera, psíquico, fisiológico. Un estímulo tiene que tener un objetivo tanto físico y con un efecto fisiológico. Si yo me paso y hago un trabajo de 10, 12, 13 segundos, ya me estoy yendo a la resistencia, que es una capacidad que no estimula al arquero, y estoy generando ácido láctico. Para hablar un poquito de ciencia, nada más, yo no soy científico. A ver, fuerza explosiva, menos tiempo, alta intensidad. Acá hay fuerzas de posicionamiento, pero la incorporación es rápida. Una segunda acción. Excelente, excelente. No cuenta, macho. Arco lateral, ¡pac! Hay un vértice marcado, el tiro es de altísima intensidad. ¿Cuánto duró? Cada estímulo 3 segundos, sumando los dos, 6 segundos. Y ahora va a una micropausa, hasta que le vuelva a tocar su segunda repetición, tercera y cuarta. Y así acumulamos series, repeticiones, pero teniendo mucho cuidado con la capacidad física de desarrollar y con el factor de cada entrenamiento que voy a utilizar. El método es analítico, porque el arquero sabe todo lo que va a pasar, no hay incertidumbre. Sigue habiendo fuerza explosiva, utilizo balones número 3 para un tiro raso. Fuerza explosiva. Alta intensidad, poco tiempo y pausa, densidad alta. Repeticiones intensas, mucha pausa. Bueno, ahora yo trabajo la potencia así, porque la potencia es fuerza más velocidad, pero sigo involucrando la lateralidad. Un tiro picado frontal. Entrega con brazo izquierdo a la derecha. ¡Pah! Un tiro raso. ¿Ah? Esto ya para mí es potencia, pero sigue siendo un rango aláctico, de altísima intensidad. Hay desorientación en el espacio. Eso no existe en un partido de fútbol. En un partido de fútbol no hay cintas, ni rodamientos, ni nada. Pero yo todo lo trato de hacer en el menor tiempo posible. Desarrolla lateralidad, tiene una tarea, rodar hacia la izquierda, con el brazo izquierdo entregar a su compañero que está a la derecha, dominar el tiempo, espacio y en altísima intensidad. Otro desarrolla una potencia con fases de vuelo, con incorporaciones, pero recuerden el historial de mis arqueros. 41 años, 35, lesiones previas, etcétera, etcétera. Evito la saltabilidad porque no tenemos esa cultura nosotros de soportar impactos en la zona rotuliana, en la zona ligamentosa, en el tendón astragalino, no metatarsianos, etcétera, etcétera. El otro perfil. Entonces estamos trabajando potencia. ¿En qué día? El miércoles, por ejemplo, ¿no? Alta intensidad. El volumen, lo que me dura todo el entrenamiento. La densidad, las pausas, la duración, lo que dura esto. 1, 2, 3, 4 segundos. ¿Ah? Y hasta que le vuelva a tocar, ahí está en tiempo de densidad. ¿Ya? Entonces, conocemos la capacidad física y conocemos el factor de carga de entrenamiento. Velocidad gestual o velocidad específica gestual. Hay pelota de tenis, pelota de vóley, giro, orientación en el espacio, atrape raso. ¿Cuánto duró? Cortito, subdividido en 2 tiempos, no llega ni a los 6 segundos. Entonces hablamos de darle un buen combustible al arquero. ¿Ah? Está cambiando rápido, ¿ya? Está cambiando rápido. Necesitamos conversar. Rápido, rápido. Velocidad gestual, velocidad específica. ¿Qué día? Puede ser el jueves. Bien, hablamos de frecuencia. Espero me estén entendiendo. Frecuencia, intensidad, densidad, duración. ¿Ah? Y lo otro, saber qué capacidad estás trabajando. ¿No? Tiene que ver con coordinación, sí. Óculo manual. Y esto es coordinación, velocidad, reacción. Coordinación, velocidad, reacción. Esto día antes de partido. Intensidad altísima, aláctico en la capacidad, coordinación, velocidad, reacción. Lo trabajo siempre un día antes de partido. Ya. Tiempo corto, alta intensidad. ¿Está bien? El otro perfil. Buenísimo. Entonces estamos en esa onda, ¿no? Del reconocimiento de la capacidad física que voy a trabajar, si es fuerza, si es velocidad, si es coordinación,
si es reacción, etcétera, etcétera. Y a eso le agrego los factores de cada entrenamiento, ¿no? Que tiene que ver con el volumen, que es lo general de todas las series, la duración, cuánto dura una repetición, la densidad, la micro y la macro pausa, la intensidad, si salta, baja, media, aeróbica, anaeróbica, etc. ¿Estamos bien en esa línea? Listo. Bueno, esa foto es de un curso que dictamos el año pasado aquí en Cusco, con preparadores de arquero de todo el país. Y bueno, yo siempre pienso que todo viento es favorable cuando uno sabe a dónde se dirige. Muchísimas gracias y ahora espero podamos conversar con toda la predisposición y bueno, desde la humildad de lo poco que sé. A ver, Muchísimas gracias, Hugo. Perfecto. Ahí nos quedamos con en ese agradecimiento, ¿eh? Qué buena foto, qué buenos ejercicios. Seguramente muchos están tomando nota de esto, ¿eh? Muy bien. Mira, la verdad que tenemos por Facebook una muy importante cantidad de muchachos que nos están siguiendo. Quería eh, eh, comentarte o mandarte saludos, Gastón Olivera, un gran abrazo al oh, profe Hugo, la para que Patagonia. veas. Siga, seguramente te deben estar mirando ahí también de hollarse, apurar procesos, quemar etapas, es muy cierto, hay que respetar los procesos. Es un comentario con relación al anterior, ¿no? Bueno, y allá en el chat tenemos varias consultas, pero me gustaría quienes los están haciendo en forma Sí. escrita, porque hay algunas algunas afirmaciones. Si quieren abrir el micrófono, levantar la manito y lo hacen en forma mediante audio y mediante la consulta con pertinente. Tenemos en sala algún gran, es un especialista, lo hemos tenido por acá, un gran disertante, amigo personal. Eh, bueno, que se presente él. Simplemente yo digo, bienvenido Walter Piccoli, adelante. Buenas noches. Gracias por la presentación, Gerard. No, no es para tanto. Ah, ah, Muchísimas gracias. ah. Bueno, antes que nada, agradecerle al profe, la verdad que la charla muy rica, muy puntual en cada explicación, ¿no? En cada temática que fue pegando. La verdad que muy bueno. O sea que lo primero es agradecerle porque realmente muy rico todo. Eh, la pregunta que te haría, profe, es, vos decías bueno, que no vamos a la resistencia, ¿no? Y yo lo tomo de otro lado y digo, no contradiciéndote, sino que con todo lo que cuando trabajás ahí en la parte de fuerza-resistencia, ¿no? En la sumatoria, ¿qué volumen haces? Porque en definitiva, en el final del entrenamiento, yo entiendo de que también pegamos un poquito en resistencia, que es lo importante para lo que es el manejo de circulatorio, ¿no? Por supuesto, respiratorio, lo que es corazón, etcétera, etcétera, toda la parte fisiológica. Sin ir a eso puntual, pero sí en la sumatoria del volumen ese. ¿Qué volumen haces en esos entrenamientos? Profe Walter, primero muy agradecido por la consulta, muchísimas gracias por sus palabras, lo tomo con mucho orgullo, gracias de verdad. Usted está con Vivirí, le llamamos aquí en Perú, con la remera que tiene, seguramente hace mucho calor, aquí Sí, está sí. haciendo frío, acá estamos frío, truenos, relámpagos y mucho frío, Uh, por eso me venido a mi habitación. A ver, el volumen, si bien es cierto, yo les comentaba que dentro de mi contexto, esas son dos días en 15, dos días en 15 días. Si la pretemporada es de 20 o de 30, por ahí puedo aumentar una tercera estimulación. El volumen es muy alto dentro de lo que me dice el preparador físico. Mira, es pretemporada, los volúmenes siempre son altos, ¿no? Es más, no hay parte táctica porque es una fase de acumulación saliendo de la fase de acondicionamiento, ¿no? Entonces yo no puedo en fase de acondicionamiento hacer nada violento, porque el arquero trabaja toda su estructura desde lo muscular, ligamentoso, tendinoso, o sea,
Tiene que haber una etapa previa de muy buen acondicionamiento, inclusive previo. Ahorita, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar pretemporada el 15 de diciembre probablemente, pero yo ya estoy hablando con los arqueros que han sido contratados para que vayan estimulándose en el trabajo de la zona media, hidratación, etcétera. Y encima van a venir a la altura, entonces hay que pasar por un Claro, proceso de adaptación para evitar las posibles lesiones que se pueden presentar producto del esfuerzo. Entonces, el volumen es alto el que me da el preparador físico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subdividir ese volumen para que me genere un volumen corto para desarrollar esa capacidad, profe. Es desde un punto de vista personal y según mi contexto. Por ejemplo, me dice, tienes 70 minutos hoy. 70 minutos no voy a estimular la fuerza de resistencia. Hago un trabajo previo de estimulación con ligas, un preventivo específico sobre BOSU, sobre superficie, sobre barro, técnica dominante, acumulo repeticiones en un medio muy aeróbico y que me haga llenar el vaso de volumen. La última parte, de entre 14 y 15 minutos hasta 10 de día, lo utilizo para la fuerza de resistencia. Alta bien. intensidad, usted ha visto 16, 22 segundos por Sí, 4 sí, muy lindo. repeticiones, por 4 Muy lindo. repeticiones, pausas de 3 minutos, se me acabaron los 10 minutos, profe. Ahí no sé si Está le bien. habré repetido algo. Sí, sí, sí. Sí, aparte bueno, me encantó las ejercitaciones, ¿no? La parte coordinativa estaba muy buena. Lo que yo digo es que en el final es como que terminamos trabajando un poco la parte de resistencia, que es importante, Sí, ¿no? claro, O claro. sea, lo que es circulatorio y respiratorio, más que nada. A eso iba. En lo fisiológico, el objetivo fisiológico tiene que ver con lo cardiovascular, con lo respiratorio, por esa altura, y con el efecto Sí, fisiológico. Va a terminar absolutamente agotado y sí ha generado ácido láctico. Tiene que ir a crioterapia, tiene que ir al tópico, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la estimulación del proceso anual o o de un macro de 6 meses, tiene esa estimulación. Entonces, sabe que está en altura, sabe que puede sostener esa parte fisiológica de la falta de oxígeno a través de un estímulo prolongado. Entonces, cuando venga un estímulo corto, real, concreto de lo que requiere la acción de arquero, va a estar familiarizado y sobreestimulado sobre eso, ¿no? Entonces, le claro. queda como un historial también, el efecto espejo, como le llaman, ¿no? Si pasa una situación extrema, de muchos ataques. Tuvimos un partido con Melgar de Arequipa que le tocó atajar a nuestro arquero suplente por expulsión por el VAR de nuestro arquero titular. Y el arquero Sí, suplente, yo acostumbro a calentar a los 3 arqueros. Si es local, el titular, el suplente y el tercero calientan. La misma activación para los 3. Solo me ayudan en bien. los centros. Entonces, están estimulados por una emergencia, porque yo siento que en 3, 4, 5 minutos más de los nervios y va a entrar mal. Entonces, le tocó entrar en una emergencia al segundo arquero y tuvo 9 intervenciones. Pa, pa, pa. Pero un tipo que entra en todo el año no ha atajado y entra a atajar. Entonces, ¿qué pasa? Ese trabajo de fuerza-resistencia acumulativa va a aparecer en esos 8 9 intervenciones. Entonces, va a aparecer. Entonces, eso es como tener una batería guardada para la posibilidad. Bien. Muy, muy completa tu respuesta. Te agradezco muchísimo, la verdad Un que placer, profe. muy valiosa. Bendiciones. Muchas Igualmente. gracias, Walter. Gracias por Gracias, participar Gerard. como siempre. Abrazo. Le vamos a dar entonces el audio a Raudy Guedes. Se prepara Johnny Vegas y continúa Renato. Adelante, Raudy Guedes, te presentas tu audio. Bueno, saludos a Tu todos cámara. los participantes. ¿Puedes? ¿Me escuchan? Sí, te estoy escuchando. Puedes prender tu ¿Me cámara. escuchan? Te estoy escuchando, Raudy. Puedes Bueno, prender tu cámara. lo que pasa es que estoy en el cuarto, está oscuro, solamente estoy escuchando Bueno, y bueno, quisiera dar una opinión. Bueno, bueno, profe, te escucho. mire, bueno, mira, para no sonar, felicitar al profesor, ¿me escucha? Sí, Sí, te claro que escucho sí. bien. Ok, felicitar al profesor por la ponencia. Ahora sí, bueno, si me permite, pues tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Recuerden que cuando hablamos de la planificación, hablamos de una pretemporada, en el caso del alto rendimiento, una pretemporada, una temporada y un periodo de descanso. Recordar también que hay capacidades condicionantes y capacidades determinantes. Entre las capacidades condicionantes, por ejemplo, para el fútbol, está la capacidad aeróbica. Sí, Ojo, sí, sí. el profesor hace una excelente presentación sobre el trabajo específico del portero y creo que fue bastante claro que él dijo que es
días antes de los partidos y creo que habló más de una temporada. Ahora, el amigo que antecedió hablaba de que el profe, por el volumen de trabajo que él hacía, al final se resumía como un trabajo aeróbico. Ojo con eso también. Recuerden que hay unos sistemas energéticos, recuerden que hay unas capacidades, cada una tiene una frecuencia cardíaca. El hecho de que la sumatoria del trabajo, del volumen, del trabajo específico del portero de alta intensidad dure 20 minutos no significa que esa es la capacidad aeróbica. Recordemos también que la capacidad aeróbica se maneja en una frecuencia cardíaca que va de los 120 pulsaciones por minuto a las 160, 170, cuando mucho, ¿verdad? Pulsaciones por minuto. Y si yo hago un trabajo intenso que está entre 180, 190 pulsaciones por minuto, entonces la sumatoria de eso no me va a dar nunca la capacidad aeróbica porque tiene que ver mucho con la frecuencia cardíaca. Hay trabajos anaeróbicos a lactácidos, como el profesor lo explicó, y por el otro lado está el tema de la salud del corazón. Cuando se hacen muchos trabajos anaeróbicos a lactácidos durante un tiempo, sobre todo los que practican halterofilia y esos deportes que son rápidos, el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Por tanto, la capacidad de él de bombear oxígeno y sangre a los músculos se disminuye. Por eso es que los halterofilistas o los que levantan pesas son personas que se cansan muy rápido. Entonces, para cuestiones de la salud es necesario trabajar la capacidad aeróbica y también tomando en consideración, como lo dije principalmente, el tiempo en que yo estoy trabajando, el periodo, la capacidad. Como capacidad condicionante, la base es la capacidad aeróbica. Entonces, bueno, por eso favor, fue, profe. te voy a pedir una solicitud. Hay mucha gente que está solicitando. Yo te pido, por favor, las apreciaciones que las está haciendo. En todo caso, haríamos una disertación con vos. En este momento, lo que te pido es que me des y que preguntes concretamente cuál es tu pregunta al profesor. Gracias. Bueno, profe, que cómo trabaja, qué capacidades trabaja en una pretemporada. ¿Cuáles son las capacidades que él trabaja en la pretemporada? Perfecto, Hola, gracias. hola, hola, Raudy. Primero quiero agradecerte por tu intervención. Me parece absolutamente saludable. A ver, ¿qué capacidades trabajo en una pretemporada? Todas las que indiqué en mis diapositivas, ¿no? Todas. O sea, la fuerza, la resistencia, la velocidad, etcétera, etcétera, la potencia. Y la fuerza, resistencia de lo que estamos hablando la involucro en una pretemporada en 2 estimulaciones, o sea, 2 veces al año, ¿ya? Primero déjame felicitarte por tu conocimiento orientado a la parte fisiológica y científica. Definitivamente se nota que sabes muchísimo. A ver, la charla que me pidió Gerardo y Omar estaba involucrado a la formación y preparación. Pero para darte una respuesta según mi contexto y mi experiencia, vivencia y conocimiento, a ver, si vamos a hablar de la parte aeróbica y de la parte cardíaca, la frecuencia cardíaca y todo lo demás, yo tendría que hablarte de otro plano. Aquí en este club tenemos GPS, tenemos fisiólogos, tenemos todo lo que llevamos un control a través de un equipo muy profesional de trabajo. O sea, eso sería un poco de vanidad irme a esa parte científica. Pero, a ver, por ejemplo, si hablamos todo lo que tú has manifestado, Raudy, a ver, habría que hablar de lo previo a ir a entrenar, parte aeróbica, anaeróbica, sin ácido láctico, con ácido láctico. El principal combustible generador del rendimiento de un individuo deportista, en este caso el arquero, es lo previo, la parte de los nutrientes, el consumo de grasa, de proteínas, minerales, etcétera, etcétera. Porque sabemos que todo tiene que ver con el glucógeno, que es un combustible importante. A ver, ahí tenemos que entrar a ver a los controles de insulina, al no bajar mucho el peso graso, el peso muscular, y ya nos tendríamos que ir metiendo la fisiología. Y como dijo Gerardo, tendríamos que disertar otro tema. Y no nos salgamos del tema, Correcto. ¿ya? No nos salgamos del tema y te Correcto. agradezco tu apreciación y te felicito por tu conocimiento. Muchas gracias. Bien, gracias, Raudy. Te comprometo para una próxima disertación del año que viene, a hacer una charla con vos. Le vamos a dar la posibilidad a Johnny Vegas que se pregunta, que se presenta de qué país es, su presentación, su pregunta concisa y posteriormente se prepara Renato. Muchas gracias. Adelante, Johnny.
A ver, antes de Hola, que hable, buena. hola Johnny, ¿cómo estás? Antes de que se presente Johnny, yo lo voy a presentar, Gerardo. Johnny Bueno, Vegas, Johnny Vegas es un arquero, ex arquero peruano, ah, es tercer arquero en el mundo después de Rollero y Chilavert en goles, en goleador del mundo. Es actual preparador de arqueros de las selecciones juveniles peruanas, es un colega mío, amigo peruano, como futbolista ídolo en Sport Boys del Callao, arquero de selección peruana. Así es que nada, yo lo tengo que presentar a Johnny. Johnny, un placer que estés aquí. lo hiciste mucho mejor que yo, sin lugar a dudas. Perdón por mi ignorancia, Johnny, pero bueno, fuiste muy bien presentado. Adelante. Muchas gracias, Hugo, por la presentación y nada más que preguntas, felicitarte por la ponencia, la vi todita y como dices, la ponencia es de entrenamiento y ¿cuál eran los temas? Disculpa. Formación y entrenamiento de arqueros. Formación y entrenamiento. En el video que presentaste, ahí está, entrena un chico de 16 años que lo está formando y entrena a uno de 41 años que lo Así es. estás entrenando. O sea, eso es lo difícil de nuestra labor de los entrenadores de arqueros, ¿no? Y ese chico se está preparando para el futuro, entonces está formando uno. Y los otros son mucho más grandes, mucho mayores, entonces con ellos se necesita otro tipo de entrenamiento, ¿no? Pero eso se dice, pero el arquero que tiene 41 años va a querer entrenar tan igual como el chico, ¿no? Así es. Y bueno, eso dice mucho bueno, y felicitarte, y de los arqueros, de los entrenadores de arqueros peruanos que está a la corriente de seguir capacitándose para que en el futuro tener muchos arqueros peruanos, ¿no? Gracias a Dios, no, yo no tengo nada contra los extranjeros, pero en Alianza, U Cristal, están arqueros peruanos, Sí, arqueros sí, sí. seleccionables, y eso dice mucho del universo de entrenadores de arqueros del Perú. Es un trabajo silencioso, pero que se está haciendo hace muchos años. Tú sabes que nos conocemos, nos hemos encontrado en muchos lugares y el respeto y el aprecio y la felicitación del caso, bueno, ese era mi aporte que quería darte y cuídate y abrígate que en Cusco hace frío y nada, ya nos estamos viendo acá en Lima y a la orden. Yo siempre, bueno, trato de ver a todos los arqueros del Perú de todas las edades para tener una base de datos porque tú sabes que el crecimiento de estos arqueros es de un año a otro, ¿no? Cuídate Sí. mucho. Igual, Johnny, Perdón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como te digo, o ahora perdón, usted, ahora, Hugo, sí, Un segundito. Aprovechando que lo tengo a Johnny, nos está escribiendo gente por el Facebook desde Venezuela. Aquí hay un comentario de Andrés Segovia que dice, bien Johnny, ex arquero de la selección peruana, estuvo captando talentos en Puno. sí. Seguramente que te debe conocer Andrés Segovia de Venezuela. Era mi aporte lo que estaban escribiendo por el Facebook, ¿no? Adelante, Hugo, disculpa. Tus saludos llegaron a Johnny, ¿eh? Sí, Johnny ahora que está en selecciones peruanas, pues están haciendo visorías, viajan por todo el Perú a través de la Comisión de Fútbol de Federación, mapean arqueros desde los 13 años, 14 años, están viendo el proyecto de los futuros arqueros del país. Johnny tiene mucha comunicación con todos los preparadores del club, de Perú, perdón, y bueno, hoy es nuestro referente, ¿no? Para mí, todo profesional del rubro que llega a la selección se convierte en un referente máximo y estamos a disposición, Johnny. Muchas gracias por estar, Johnny, gracias. Nada, cuídate mucho, amigo, y nada, siempre, bueno, ahora con el proyecto estamos, como tú dices, todo el Perú y siempre en comunicación. eh, Porque es una rama de que nosotros nos vamos a alimentar de ustedes y ustedes de nosotros, porque todo tiene que ser un consenso para crear una especie de arqueros del tipo peruano, ¿no? Ya nos juntaremos, conversaremos, a veces por el trabajo no se puede, pero ya nos juntaremos aunque sea por Zoom y conversaremos de esto que nos apasiona a todos los que estamos acá involucrados, del Perú y del mundo, ¿no? Cuídate mucho. Igual, Johnny, cuídate, bendiciones. Perfecto, muchas gracias por tu participación, Johnny. Entonces le damos la bienvenida y el audio a Renato Tichihuanca. Tigliahuanca. Disculpe, quizá no buena pronunciación. Adelante.
Renato, Buenas noches, profesor y señor Gerardo Lloverat. Soy Renato de Lima, Perú. Y te bueno. quería ¿Te hacer una... podemos ver, Renato? ¿Te podemos ver? Sí, ¿Podés sí, prender tu video? Total, todo... somos todos lindos muchachos. Mirá el pibe que sos, mirá lo que sos. Adelante, Renato. Tenía una pregunta al profesor Hugo sobre la postura en sí del arquero, la envergadura de la columna. Si eso afecta el rendimiento de los ejercicios que se plantean, ¿no? En los entrenamientos. Hola Renato, ¿cómo estás? A ver, postura tiene que ver con la presentación de un arquero, ¿no? Cómo se posiciona, cómo se para, ¿ya? La envergadura es los brazos, las piernas, eso tiene que ver con la zona, etcétera. La envergadura es, le doy amplitud de brazos, esa es mi envergadura, ¿no? Entonces, eh, la postura, a ver, lo mismo, ¿no? Un arquero con una mala postura ya va con un tema de deficiencia esquelética, malformación, mal hábito o creció mal. Eso va más con un tema de médico, quiropráctico, etcétera, etcétera, para corregirlo. A ver, pero una buena postura pasa, normalmente los arqueros tenemos malas posturas, jorobados, miramos al piso, un hombro caído, somos así todos raros los arqueros. Entonces es trabajo del formador, lo que habíamos hablado en un principio, identificar según tu contexto a qué individuo tienes al frente, infanto, juvenil, adulto, etc. Identifica su problema desde la postura, desde cómo camina, de cómo desarrolla la parte motriz, y ahí tú, con tu capacidad, con los estímulos que vas a crear, que vas a plantear, vas a buscar que corregir esa parte. Pero tú puedes corregir y educar la parte de movimientos, que tiene que ver con la coordinación y mejorar el aspecto técnico. Pero la postura, si hay deficiencia en postura, va a una parte médica, Renato. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no podemos entrar a áreas que no nos corresponden. No sé si te habré respondido en algo. No, sí, profesor, correctamente me respondió la pregunta. Oye, y eres tan chiquito, ¿qué haces estas horas aquí mirando a tanto adulto? Disculpe, es que me interesa, la verdad, me encanta, Genial, genial, lo máximo, lo máximo. Me lo- parece genial, me me parece encanta genial. Felicito. el ambiente, ¿no? De todo lo que sos, ser portero y lo demás. Ah, Bueno, la pasión acompaña a la pasión. A mí a veces un chico me dijo en Tarapoto, es una parte de la selva de Perú, un chico, y estaba en la tribuna, un seguidor, pero tanto todo esto de ventanas virtuales conocemos mucha gente, y me escribe a mi WhatsApp, seguro le habría dado yo mi número en un momento de la vida, y yo soy muy abierto a las personas que te siguen y a los detractores también. Entonces me dice, estaba en mi hotel después de haber jugado el partido, me dice, profesor, estuve en el estadio, qué bueno, te felicito, chévere, profe, ¿puedo visitarlo? Sí, claro que sí, estoy en tal hotel. Y vino con su camiseta de su academia, y me dijo, profesor, yo lo veo en la tribuna y digo, algún día quisiera estar como usted ahí abajo. Y yo le digo, a mí me pasó lo mismo. Yo también miraba al estadio y decía, algún día quiero estar abajo. Y hoy ese chico acaba de llegar a la final de la Copa Perú como preparador de arqueros. Y le escribí, le dije, ¿dónde estás ahora? Te vi por la tele. O sea, los contextos son según su momento y nosotros no tenemos techo, no tenemos límites. La capacitación, la suerte no existe. A mí me tocó estar bien capacitado y cuando apareció la oportunidad, pa, listo. Eso es la suerte. Capacidad, oportunidad y ya está. Y tiene que estar listo. perfecto, Renato, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces a Moisés Silveira. Adelante, Moisés. Buenas noches, ¿cómo está, señor Gerardo? Buenas noches, profesor Hugo Valverde. Es un gusto poder hablar con usted. Conozco el trabajo muy cerca de Municipal. Actualmente me desempeño como preparador de menores en el Club Deportivo Municipal, a cargo del profesor Charú. Y acabo de trabajar también hace poco con el arquero sub-15, tercer arquero de la selección peruana, Luis Arquíñigo, y tengo buenos arqueros en el club. También está el ex sub-20, Benjamín Martín. Y sí, he seguido su trabajo, profesor Hugo Valverde, tiempo que nos comunicamos. Sí, Tuve una sí. exponencia con usted hace 2 años que fue espectacular en pandemia por Oh, Willy Roncal oh. y en verdad me siento muy, muy emocionado de poder hablar con tantos conocimientos que puedo escuchar acá y tanta gente referente.
y escuchar a Johnny Veas, que tuve el placer de conocerlo hace un par de meses, ya que tuvimos un partido amistoso hace un par de semanas con la 2008. Mi pregunta era la siguiente. Nosotros vemos los homotipos de cada jugador que no se ven en menores, porque hay tallas que diferencian al arquero con problemas gestuales, y yo enfatizo mucho en los trabajos pliométricos y de coordinación. Sé que actualmente los arqueros tienen que jugar muy bien con los pies, saber descolgar y tener una muy buena lectura de juego, tanto técnico como táctico. ¿Usted qué opina referente a eso? Hola Moisés, bueno, para mí es el gusto poderte ver así, conversar directamente, como si estuviésemos aquí en la sala de la casa. Primero, a ver, Deportivo Municipal es mi casa, o sea, trabajé 8 años ahí, he pasado por todos los procesos políticos, institucionales, administrativos, he conocido a todos los cuerpos técnicos por conocer, conozco todo el tema de menores. Hay muchos arqueros que hoy, en el proceso de 8 años, ahora hay uno que se va de Sporting Cristal, Aaron Fuentes, bueno, Steven, Carlos Cáceres, el loco Eric y toda una línea de grandes arqueros que pasaron por ese lindo club. Es un club que cuando yo entro a calentar a los arqueros ya voy de visita a la barra, me saluda, me canta mi nombre y eso para mí es lo máximo. A ver, yo voy a aterrizar en lo mismo, querido Moisés, porque es el único argumento que tengo. Para que un arquero tenga buena comprensión y lectura de juego, para que tenga buena respuesta en la distribución con el juego de pies, para que descuelgue un juego aéreo, tengo que ir me voy a hacer retroactivo en mis comentarios, aunque no parezca que es el único argumento que tengo. Eh, Tengo que ir a la base, tengo que contextualizarme. Tú hoy estás en Deportivo Municipal y son los arqueros que tienen, con la envergadura que tienen, con la talla que tienen. Ese es tu contexto. No sé en qué estadio entrenarás, pero esa es tu realidad y ahí tú tienes que sacar tu mejor potencial, que estoy seguro que lo tienes, porque te he escuchado hablar y por la pregunta que acabas de hacer. A ver, tiene que ser coordinado motrizmente. O sea, tienes que haber identificado todos sus malos hábitos desde lo motriz y todas sus fortalezas desde lo motriz y todos los aspectos técnicos que tiene. Y si has visto desde el principio de la presentación, tienes que haber identificado su historial como arquero natural, tienes que haber identificado si tiene alguna lesión, malos hábitos, y como dijo hace un rato nuestro amigo Renato, si tiene malas posturas, etcétera, etcétera. En base a eso, identificas el método, identificas el procedimiento, agarras papel y lápiz y planificas la estimulación. ¿Qué estímulo vas a hacer? En base a eso, vas a empezar, según tus estímulos, a encontrar. ¿Qué quieres? Un arquero con buena comprensión. Tus estímulos tienen que llevarlo a que tenga buena comprensión. Ahora, el juego aéreo es un déficit general, para mí mundial. En Europa los arqueros cada vez salen menos porque la pelota va rapidísimo y son unos gigantes los centrales y los delanteros y los jugadores. Acá en Perú todavía tenemos chiquititos, pero bueno. Entonces, a mí siempre me preguntan, profe, el tema de la orientación en el espacio, mi arquero, ¿cómo hago para que mejore el juego aéreo? Y se lo digo a los grandes, se lo digo a los chicos. La mejor manera de tener una buena comprensión lectora de juego, la mejor manera de mejorar y aprender a tener un buen dominio que tiene que ver con el tiempo-espacio, en el cruce de piernas, en los pasos, en izquierda, derecha, en juego aéreo, es equivocándose. El error es la mayor forma de aprender. Lectura de juego, se paró mal, hizo una mala bisectriz, se ubicó mal, identificó mal, panorámicamente, periféricamente no se ubicó bien. A través del error va a empezar a comprender mejor el juego, a través del error en el juego aéreo va a ganar seguridad y eso tiene que ver con lo que habíamos hablado al principio, con la fortaleza mental. Yo siempre le digo a los chicos aquí en Cusco, los arqueros que estamos sacando de menores, equivóquense, cometan errores, porque ahí van a aprender. Pero la equivocación te tiene que llevar al otro, a lo mental, a tener la fortaleza y la capacidad de sobreponerse al error, porque tú, Moisés, le das la confianza. Equivócate, hijo. No importa lo que diga el profe, equivócate, tiene mi respaldo, porque es la única forma que aprendo, ¿me entiendes? No sé si me dejo entender, Moisés. Sí, profe, eso es lo que, bueno, para terminar un poco esto, yo hago con los arqueros. Yo siempre le llevo a ellos el error para que ellos en el error puedan Así es, corregir. así es. El Les error, doy que el se error también es atrevan, parte del porque estímulo. claro, si no se atreven, nunca van a romper esa línea. Y yo creo que en la parte de formativo es incidir mucho en el error, sea lo que sea, y corregirlo poco a poco. Pero lo importante es que ellos se den cuenta, porque pues nosotros podemos repetirle y repetirle y repetirle. Si es que ellos no lo entienden y no lo aceptan, no van a cambiar ese concepto. Así es, así es. Gracias, Moisés, profesor. me gusta, estoy a disposición siempre, ya sabes, tiene mi teléfono, todo, estoy a disposición. Gracias a usted, profesor.
Un placer. Muchas gracias Moisés, gracias por participar. La verdad Hugo, tenemos acá agradecimiento de toda la gente que ha estado participando. No quiero molestarte más con tus tiempos. Eh, eh, Ahí me voy a quedar dentro de todas las felicitaciones y gente que nos está escribiendo con estas palabras que nos está escribiendo por acá un conocido de la casa, gran persona. Acá decimos, entre comillas, gran tipo, ¿no? El gran tipo que es. Te lo voy a leer textualmente, Hugo. Profe, su capacidad y manera de explicar es muy rica y valiosa, pero su humildad para contestar es maravillosa. Lo felicito. Gran persona. Escrito por Walter Piccoli desde Oh. Argentina. ¿Eh? Ah, Me sustancio con cada una de las palabras que pone Walter. Por ahí me toca ser moderador y hay algunas situaciones en que tengo que moderar, digamos, ¿no? Pero qué gusto enorme fue escucharte igual, Hugo, qué gusto enorme. Yo estoy segurísimo que la gente que está en sala se está llevando no solo herramientas, no solo recursos de los que vos le has dado esta noche, sino esta que transmite, que trasciende lo que es un monitor. Tus recursos para transmitir tu don de gente, tu humildad. Simplemente me queda decirte gracias, gracias. ¿Eh? eh, Normalmente no acostumbro quedarme sin palabras. Primero al profe Walter, por lo que seguro lo voy a copiar y pegar cuando luego lo voy a escuchar cuando vea la repetición de me gusta verme, me gusta evaluarme. La vas a tener. Lo tomo con muchísima humildad, profesor Walter. Muchísimas gracias. Estos vínculos, estas ventanas generan hermandad, más allá de la facilidad, de lo locuaz que uno puede hacer cuando desarrolla una disertación o de la facilidad para poder hablar, ¿no? Dios nos bendice, nos da dones, pero hay un factor para mí muy importante que es la sencillez. De la sencillez nace todo, es la esencia del ser humano y siempre tenemos que estar aterrizados. Yo he comenzado de una posición eh, muy incómoda en la vida y he pasado por procesos difíciles y hoy donde estoy es una manifestación del gran amor que Dios tiene por mí seguramente, no lo dudo, pero también soy un respetuoso de las jerarquías y de los momentos en mi país. Hay gente muy, muy, muy importante en el rubro que sabe muchísimo más que yo seguramente. A mí lo único que me interesa a través de estas disertaciones, exposiciones, es generar motivación en las personas que te pueden estar escuchando. Nada en el mundo es inalcanzable. Los techos y los límites los ponemos nosotros mismos. Tú puedes haber nacido en una cuna especial de buena posición económica, social o como una de pobreza y eso no es un limitante. Y yo creo que los sueños son para alcanzarse en la medida que luches por ellos, pero no se lucha soñando simplemente, sino generando sacrificio, esfuerzo a través de la capacitación, del conocimiento, del ser abierto. A ver, yo soy un agradecido de la Argentina, porque hace años atrás, cuando me dieron la oportunidad de ser preparador de arqueros, recurrí a una persona que yo quiero mucho, muchísimo en Argentina, se llama Leandro Cortizo, es preparador de arqueros de Estudiante de La Plata. Él me abrió su corazón, él abrió su tiempo para enseñarme mucho de lo que sé, se lo debo a él.
y es de la bandera de tu país, como lo es Flecha Castañeira, y aquí en mi país también tengo grandes maestros que me han enseñado, grandes amigos del fútbol. Hoy conozco mucha gente en otros países. Si menciono nombres me voy a olvidar de alguno y me van a llamar la atención. Lo único que quisiera dejar como mensaje, Gerardo, si me permites, es que Sí, quien me involucró a esto, a este momento, fue un amigo mío, Omar Ríos, que creo que es tu socio en esto. sí, Eh, un chico con el que estudié hace muchísimos años mi carrera de entrenador formador, un curso, que fue el punto de partida para estudiar hasta el día de ayer, porque no dejo de estudiar porque me- esto me jala y estoy metido en esto para poder ser competente. Y con Omar hice un curso y lo recuerdo poco físicamente, más lo recuerdo por su forma de ser. Hemos hablado ya y me dijo, hermano, una charla. Yo, no, le digo, no estoy a ese nivel de charlas, esto que lo otro, ¿no? Cuando me invitan a mí a situaciones como esta, acepto en la medida de lo que quieren, porque hacer temas puntuales, bajar videos, mis videos son muy domésticos, no me es difícil, lo difícil que me es exponerme y no poder tener argumentos a veces, pero bueno. Permíteme un minuto solamente para dirigirme a cada una de las personas que están en los cuadraditos que veo en mi computadora. Eh, la esencia del ser humano está en ser buena persona, para mí. No en preocuparme cómo le va al otro, por qué el otro está en primera, por qué el otro está abajo, por qué el otro está a mi derecha, por qué el otro está a mi izquierda. Solamente tocarle el hombro y decirle cómo estás, cómo te sientes, y acercarte a ese que te ve por televisión, porque el fútbol es de momentos y es efímero. Simplemente que cuando dejes este mundo, este momento que te toca vivir, todas esas personas que algún día te conocieron, te siguieron, te encuentran en la calle y te digan, profe, yo lo conozco, y digan que eres buena persona. Pasa por eso. Y los que están involucrados en el fútbol, que se saquen el ancho, como decimos acá, que le metan punche por alcanzar un sueño, que no tiene que ver con etnia, no tiene que ver con posición económica, con religión, con nada, etc. Dios existe para todos, para el que cree y para el que no cree, y solamente pasa por lo que tu corazón genere como latido, como dijo Rowdy, ese efecto que genera el bombeo del corazón hacia lo que es alcanzar un sueño. Gracias Gerardo. Para mí es un placer haber escuchado a profe Walter y a muchas personas que se dirigen a mi persona con tanto cariño. Pues no merezco respeto, no soy un especialista en exposiciones, pero el cariño es lo que a mí me hace mejor persona. Yo me voy a acostar tranquilo, voy a cenar un poquito pues, y me voy a acostar muy tranquilo, con la conciencia tranquila de que pude compartir lo poco que sé con gente que está al otro lado de mi computadora. Bárbaro. placer enorme, Hugo, placer enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, qué mejor forma de despedir este año 2023 porque es la última, como lo había dicho al inicio, pero se ha agregado mucha gente ahora, es la última disertación del 2023 de AFC, SEC, Centro Especializado en Fútbol. Los esperamos a que nos sigan en el 2024, que vamos a venir con algunas modificaciones. Ahí estamos en charlas con Jane TT, con la asociación también ANEF de Perú. Así que vamos a venir con nuevas ideas, eso es lo que esperamos, pero una sola consigna. Y esto no se negocia. Lo que hacemos lo hacemos con pasión, con ganas, con que cada uno de ustedes pueda de estas capacitaciones, gracias a vos, Hugo, y a todos los profesionales que pasaron por AFC en estas charlas, que profesionalmente nos dejaron lo mejor y que nosotros si dejamos un granito de arena a aquel que está del otro lado de la computadora y lo puede llevar a la práctica, hemos cumplido. Así que mi agradecimiento particular, van a estar en los chats del Zoom, lo voy a guardar, Hugo, para que los puedas leer. Si Muchas sigo gracias. leyendo, los agradecimientos son muchísimos. Simplemente, lo que le voy a pedir es que
podamos entre todos prender sus videos, ¿eh? Espero un segundito que prendamos todos nuestros videos, ¿eh? Para que nuestro amigo, nuestro profesor, este gusto, porque Hugo los tiene que ver detrás, ¿eh? Seguramente hay muchos ahí y va a decir, uy, mirá quién está ahí, uy, mirá quién nos vio, uy, pero fíjate, desde, no sé, desde Colombia, desde Perú, desde Venezuela, eh, eh, Omar Ríos te saluda, te agradece muchísimo tus palabras, muchas gracias. Andrés Segovia, habíamos dicho, también por ahí lo teníamos a Antonio Segovia, que tenía sus inconvenientes y no podía entrar por internet desde Venezuela. Mira, todo esto, Hugo, permitime, no te puedo pagar en dólares, no te puedo dar nada en especial, pero sí va de parte mía y de toda la gente que está presente. Este aplauso es para vos. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, Y los gracias a ustedes. invito Muy bueno. ahora que cada uno pueda simplemente un saludito así como despedida para Hugo, ¿eh? Como no, lo hacemos en forma ordenada. Felicidades, profesor Hugo, Dios le bendiga. Feliz año nuevo 2024 para usted y para Gerardo. Bendiciones para todos los colegas de Venezuela y del resto del mundo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Profesor Hugo de Trujillo, muchos saludos y no solamente para usted, sino para todos los que están presentes. Mis compatriotas. Gracias por su disertación, muy amena, muy divertida, muy informativa y muy ilustrada. No, también a Gerardo, que está desde la Argentina, y a todos los que han estado presentes esta presente noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos grandes desde Quito, Ecuador, para ustedes, profesores. Muchas gracias por todo este año tan hermoso que nos ha pasado. Un profundo agradecimiento a todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí, para lo que gusten, me encuentran en Instagram como profesor Valverde. Ahí estoy a disposición. Muchísimas gracias. Profe Hugo, espero que vuelva a tener una charla más con usted. Muchas gracias por todo. En Chile tengo muchísimos amigos, Iván Contreras, Crol Alviña, se me va a olvidar los nombres, gente muy linda que me trata muy bien y estamos en este mundo del fútbol todos unificados. Un gran saludo desde acá de Chile, profe. Excelente charla. Espectacular, profe. Sin desperdicio. Muchas gracias. No, a disposición siempre de Gerardo, de Omar, para las veces que se pueda y cuando gusten me dicen qué tema y con mucho gusto conversamos. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, Hugo, gracias. Simplemente es los mimitos que te podemos dar y que lo pueden dar y que lo puedan expresar la gente que está del otro lado del televisor, de la computadora, de su celular. Nuevamente, mi agradecimiento particular y el de nombre de Omar Ríos también, los esperamos en el 2024 a todos ustedes que nos sigan, que vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que, como decía, que cada uno pueda llevarse una servillita para su escuelita de fútbol, para su fútbol profesional, para su fútbol amateur, pero que algo de todo esto estoy seguro que siempre sacan en claro. Gracias, gracias a todos. Grande, Gerard, el mejor anfitrión. Bendiciones. Sí, Sí, fenómeno. Un crack. Muchas Bendiciones, gracias. profe Gerard. Dios Lo lo mejor. bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, profe. Un abrazo de gol para todos. Bendiciones. Gracias. Saludos a todos. Para todos. Gracias por todo. Especialmente bendiciones. para Gracias, mis profesor. compatriotas. Gerardo. Bendiciones. Gracias, gracias. Hasta cada momento. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, profe Gerardo, profe Hugo, por la disertación, estaba muy buena. Muchas gracias.
Excelente todo, Un abrazo, profesor. profe. Desde Colombia, saludos. Muy buenas capacitaciones.